Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 23 de octubre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. La estrategia contra los cárteles del narcoterrorismo en la región fue el tema principal de una mesa de discusión en la Casa Blanca. Le tenemos lo último en minutos. Y en un tenso y decisivo debate final, los candidatos a la alcaldía de Nueva York cruzaron acusaciones directas y duros ataques sobre temas clave como seguridad pública, vivienda, migración y manejo presupuestario. Además, escándalo sacude a la NBA. Jugadores activos y entrenadores fueron arrestados por presuntamente pertenecer a una red de apuestas vinculada a la Cosa Nostra. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. La Casa Blanca realizó esta tarde una mesa de discusión sobre los operativos contra los cárteles del narcotráfico y el tráfico de inmigrantes. La noticia se conoce justo cuando la mirada de la administración Trump se enfoca en Venezuela y Colombia. Vamos a la Casa Blanca con nuestro corresponsal, quien tiene lo último, Juan Esteban Silva. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde la Casa Blanca. Mucha atención porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de dejar claro en una conversación con el director del FBI, con la fiscal Pam Bondi, con el secretario de Guerra Pete Hegseth, que primero, no es cierto que haya enviado bombarderos B-1 a Venezuela, pero que esa guerra contra los carteles, el próximo paso será el territorio venezolano y no solamente las ocean drugs, como él las llama, el flujo de drogas a través del mar, no solo Caribe, en el que ha habido 7 ataques, o en el mar Pacífico, donde ha habido 2 ataques, con un balance de 35 muertos señalados de organizaciones terroristas. Esto es lo que ha dicho el presidente Donald Trump. We're not happy with Venezuela for a lot of reasons, drugs being one of them, but also they've been sending their prisoners into our country for years under the Biden administration. Not anymore. We have a closed border. We had actually nobody for the last 4 months, I guess 5 months. They say they report nothing. They report zero. I don't know if that can be possible, but we'll accept it, right? A propósito, miren lo que ha dicho también Karina y televidentes sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Vuelve y lo llama matón. Miren ustedes por qué. And that includes Colombia. Colombia is a drug den. It's a drug den, and it has been for a long time. You got a lousy leader over there right now, bad guy, a thug. But they make cocaine at levels that we've never seen before, and they sell it back into this, and they're not going to get away with it much longer. We're not going to put up with it much longer. Colombia is very bad. A propósito, Karina, miren ustedes también la intervención del secretario de Guerra Pete Hegseth, quien ha destacado que estos grupos terroristas en el hemisferio occidental son como una especie de Al-Qaeda, pero en la región, y que la amenaza será contrarrestada. Generally, you don't see fishing in submarines either, sir. So the U.S. military, as I mentioned, nobody better in the world at mapping networks, identifying who's connected to who, inside terrorist organizations. Como dato de cierre, televidentes de Voz News, una mesa muy completa, como se pueden dar cuenta, el presidente Trump también ha criticado la responsabilidad de China con el tema del fentanilo, por supuesto que afecta y golpea las calles de las ciudades de los Estados Unidos. Ha dicho el presidente Trump que en la reunión que va a sostener con Xi Jinping la próxima semana a comienzos se tratará el tema del fentanilo. Así que será una de las preocupaciones que le expresará el presidente de los Estados Unidos. La Casa Blanca muy atenta a esta guerra contra el narcotráfico. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban. Y por otra parte, Nicolás Maduro advirtió el miércoles que Venezuela cuenta con más de 5,000 misiles antiaéreos rusos, denominados Iglas, a los que describió como una de las armas más poderosas que hay. Esto a propósito de la avanzada de los Estados Unidos en el Caribe contra el narcotráfico hacia los Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los Iglas. Y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5,000 Iglas en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5,000. Y el rancho ardiendo. Para el que entendió, entendió. Maduro aseguró que tiene personal calificado para operar estas armas en defensa de su régimen, el cual está rodeado por un despliegue militar de 10,000 tropas estadounidenses en el Caribe.
Y el régimen chavista de Venezuela se ha caracterizado por su autoritarismo, por su corrupción y por su violencia contra los derechos humanos de sus opositores. Funcionarios estadounidenses aseguran que ha financiado campañas socialistas en Latinoamérica, pero lo que muchos ignoran es que ha financiado movimientos desestabilizadores de izquierda dentro de los Estados Unidos. Hugo Chávez habría financiado con millones de dólares la creación del grupo Black Lives Matter. Eso es lo que aseguró un testigo presencial a Mike González, analista e investigador principal de la Heritage Foundation y quien publicó un artículo sobre ello. Más temprano tuve la oportunidad de platicar con Mike sobre este tema. Escuchemos. Un gusto tenerlo con nosotros, Mike, en un artículo que usted publicó recientemente para el Washington Examiner. Usted menciona que un testigo le narró cómo Hugo Chávez entregó millones de dólares para la creación de una columna para contrarrestar la política estadounidense. Háblenos de ello, por favor. Sí, hablé con un defector, un muy alto funcionario del gobierno de Chávez, que me dijo con mucha especificidad que había estado en la sala, en el Palacio Miraflores. Me dijo que estaba en la suite japonesa, donde Hugo Chávez había entregado a valijas llenas de dinero a una de las fundadoras de Black Lives Matter y que le había dicho que esto era para promover el proyecto bolivariano en las calles de Estados Unidos. Lo que sí se sabe seguro es que esta fundadora de Black Lives Matter estuvo muy cerca de Maduro, lo trajo a Harlem en el 2015. Esta reunión con Chávez, me dijo el defector, según el defector, tomó lugar en el 2012, antes de que Chávez muriera. Entonces, en el 2013 se funda Black Lives Matter. En el 2014 se crea los motines de Ferguson. En el 15 viene Maduro a Nueva York y esta fundadora de Black Lives Matter lo trae a Harlem, donde lo elogia, lo introduce a una reunión de Harlem. Eso está todo en el internet, esa parte. Y después ella fue a Caracas para verificar la elección corrupta de Maduro en el 2015, que dijo que sí, que había sido elegido, y escribió un manifiesto de Black Lives Matter, apoyando mucho la revolución bolivariana. También Black Lives Matter, no se puede olvidar uno, fue invitado a los foros de Sao Paulo. Así es. Las reuniones de foros de Sao Paulo, que es el grupo el grupo hemisférico marxista que fundaron Lula da Silva y Fidel Castro. Así es. En 1991. Y para poner nombre a estas personas que menciona el testigo presencial, él dice y le dijo a usted, según lo que usted escribió en su artículo, que él vio entregarle maletas llenas de dinero o su gente a Opal Tometi, que es una de las fundadoras precisamente de Black Lives Matter. Y que así es, y que había viajado además en compañía del actor Danny Glover, que posteriormente lo vimos participando también en este evento en Nueva York con Nicolás Maduro. Ahí tenemos algunas fotografías de ello. Ahora, Mike, estas son afirmaciones de verdad que fuertes, por supuesto. ¿Por qué cree usted que el apoyo venezolano a Black Lives Matter ha contribuido a cambios sociales aquí en Estados Unidos, como por ejemplo el auge de las políticas de diversidad, equidad e inclusión, DEI por sus siglas en inglés? No solo eso, Karina, es que el tejido social americano cambió muchísimo después de los motines, de los disturbios de Black Lives Matter. Mucha gente, las personas que estaban a cargo de las instituciones culturales más importantes del país, como Harvard, como Brown University, como Columbia University, como los museos Smithsonian, creyeron esta mentira que Estados Unidos tiene racismo sistémico, que somos oprimientes, que es una sociedad oprimiente, y como sabes tú, porque vives aquí, es una mentira, es una basura. Yo he vivido por lo menos un año en 7 países del mundo, y esta es una de las sociedades más abiertas del mundo. Y eso fue una cosa que hubieron disturbios y la sociedad americana se dividió, se impactó muchísimo. Y no podemos olvidar, por último, lo que dijo Diosdado Cabello, el antiguo jefe de la Asamblea Nacional Bolivariana de Venezuela, que iba a haber un huracán bolivariano en todo el hemisferio.
Y lo hemos visto, realmente lo hemos visto. Mike, ¿qué le diría a usted? Ahora, esto ha cambiado, Black Lives Matter quizá ya no tiene tanto peso como solía tenerlo. Ahora vemos otro tipo de manifestaciones en donde Antifa juega un rol fuerte. ¿Se podría decir que ahora el régimen también ha metido su dinero en grupos como Antifa y que además son parte de muchas de estas manifestaciones que hemos visto recientemente aquí en los Estados Unidos? Lo que sí se sabe que Maduro ha tenido 5 conferencias o festivales o reuniones sobre el mundo antifascista o Antifa en Caracas en los últimos 12 meses, los últimos 13 meses. Entonces Maduro ya ahora, como Black Lives Matter, ha perdido muchísimo peso, muchísimo poder, porque no supieron cómo el dinero que recibieron lo gastaron todo. Entonces, la gastaron en casas y mansiones. Entonces ahora lo que está haciendo Maduro es que está haciendo hincapié sobre Antifa, como dices tú. Ahora, la pregunta es, ¿ha logrado el régimen venezolano su propósito de desestabilizar no solamente a la región, sino a los Estados Unidos a través de esta estrategia? No solo el régimen venezolano, el que está tirando los hilos, que es Cuba. No hay que olvidarse que hay 15,000 agentes cubanos en Caracas, que Venezuela nada más es un proxy cubano, una colonia cubana. Cuba, que siempre ha querido destabilizar este país, no Cuba, pero el régimen castrista, y Venezuela, que se utiliza, que Cuba utiliza para esta misión, han hecho mucho daño aquí dentro de este país. Por supuesto. Mike, ¿cómo se puede revertir ese daño? Ese daño que hemos visto ha llegado a las casas de estudio más importantes de este país y del mundo, como usted lo mencionaba, Columbia University, Harvard y otras, en donde desafortunadamente ha entrado toda esta ideología y se ha impregnado en nuestros estudiantes y en nuestra juventud aquí en los Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer para contrarrestarlo y revertirlo? El gobierno de Estados Unidos ya se está despertando a hacer algo. Te voy a decir una cosa, el año pasado, en abril, cuando entraron en Colombia, en Hamilton Hall, que fue abril 30 del año pasado, 2 horas antes, los que entraron fueron a un lugar donde un agente cubano les dio entrenamiento por 1 hora, antes que ellos rompieran dentro de Hamilton Hall en Colombia, abril 30. Y después, el septiembre último, Bruno Rodríguez, el ministro de Asuntos Exteriores cubanos, e Iván Gil, el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, hablaron en Harlem, en el Teatro Apolo, a manifestantes. Así que hay que darse cuenta, y el gobierno americano ya se está dando cuenta de todos estos vínculos. Por supuesto. De hecho, el presidente Trump ha dicho que va a investigar incluso a empresarios como George Soros por estar financiando este tipo de movimientos. Muchos le han llamado al presidente Trump un dictador, alguien que va en contra de los movimientos sociales de la gente, como estas manifestaciones. ¿Qué les respondería a usted? ¿Tiene razón la administración del presidente Trump de que hay intereses externos e incluso gobiernos y regímenes externos a los Estados Unidos tratando de causar daño al interior de nuestro país? Completamente tiene razón. Y dices tú para que estos son grupos de justicia social. Ellos no están ni nada interesados en justicia social, ni en Gaza, ni en el aborto, ni en lo de transgénero. Lo que quieren hacer es destabilizar y romper este país. De verdad que así se ha manifestado, así lo hemos visto. Aún lo vimos esta pasada manifestación, No Kings, por ejemplo, cuando evidentemente tenemos un presidente que fue electo y que ganó todo en las pasadas elecciones. Mike González, queremos agradecerle muchísimo el darnos esta importante información sobre este importante tema. Gracias de verdad. Gracias a ti, Karina. Hasta luego. Hasta luego.
En más información, en medio del cierre gubernamental que ya suma hoy 23 días, los demócratas bloquearon un proyecto de ley republicano que buscaba pagar los salarios a trabajadores esenciales y personal militar. La iniciativa presentada por los senadores Ron Johnson y Todd Young fue rechazada en el Senado con una votación de 54 a 45, quedando por debajo de los 60 votos necesarios. Solo 3 demócratas se sumaron a los republicanos: John Fetterman, Raphael Warnock y Jon Ossoff. Además de compensar a los empleados federales y al personal militar durante el cierre gubernamental actual, el proyecto de ley también extendería la ayuda a futuros casos en que las leyes de financiación no estén en vigor. Johnson defendió la medida como una solución permanente y criticó duramente la postura demócrata, acusándolos de prolongar el cierre de Chomer mientras miles de empleados siguen trabajando sin recibir salario. En más información, un inmigrante ilegal de la India, identificado como Hassanpreet Said, de 21 años, ha sido acusado de causar un accidente mortal en la autopista I-10 en el sur de California, dejando 3 fallecidos y varios heridos. Said, liberado por la administración Biden en 2022 bajo la política de alternativas a la detención, fue arrestado por homicidio vehicular grave en estado de ebriedad. ICE ha emitido una orden de detención migratoria mientras el caso reaviva el debate sobre la liberación de inmigrantes indocumentados en espera de audiencias. Otro caso similar involucra a Harjinder Singh, quien provocó un accidente mortal en Florida sin haber aprobado los exámenes de tránsito. El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió que California ignora los requisitos de inglés para conductores comerciales, poniendo en riesgo la seguridad en las carreteras. Este es un problema fundamental que lo afecta a usted y a su familia, declaró el funcionario. Y ayer se realizó el segundo y último debate entre los candidatos a la alcaldía de la ciudad de Nueva York. El independiente Andrew Cuomo y el republicano Corey Siwa atacaron fuertemente al candidato demócrata socialista Zohran Mamdani por sus políticas extremas. Vanessa Vallejo nos tiene un recuento de la noche. Vivienda, impuestos, seguridad y experiencia en el servicio público son algunos de los temas que se tocaron ayer en el último debate de los candidatos a la alcaldía de Nueva York. Durante buena parte del debate vimos al candidato Andrew Cuomo y al candidato Curtis Sliwa atacando al candidato demócrata Zohran Mamdani. Veamos, por ejemplo, al exgobernador Cuomo rechazando la propuesta de Mamdani de congelar rentas en la ciudad de Nueva York. Freeze the rent sounds great. Yeah, it affects about 25% of the number of housing units in the city of New York. It's not a new idea. Bill de Blasio did it. It turned out to be a debacle. And it does nothing for 75% of the units. And for the 25, it just postpones the increase and actually causes us to lose units because landlords took them off the market. Por su parte, Curtis Sliwa, el republicano, intentó durante todo el debate presentarse como el único candidato racional y decente, para algunos incluso actuando como el moderador en ciertas ocasiones. Veamos este fragmento del debate en el que le reclama a Mamdani por su postura frente a la comunidad judía. It's my turn, all right? It's like 2 kids in a schoolyard. Yeah, I heard you on the radio this morning. Zohran, this is personal for me. I know you are under threat. The mother of my 2 youngest sons who are raised Jewish, Melinda Katz, is prosecuting this person who came up and tried to do you harm. But let me speak on behalf of my 2 sons. When they've heard some of the statements you've made, like in support of global jihad, and I hear some people out there saying the Jews, their time is due, which means the same thing. They're frightened, they're scared. They view you as the arsonist who fanned the flames of anti-Semitism. They cannot suddenly accept the fact that you're coming in like a firefighter and you're going to put out these flames. Y uno de los momentos más llamativos del debate, donde Mamdani utilizó tal vez su más fuerte ataque frente al candidato que está en segundo lugar en las encuestas, fue cuando le reclamó a Andrew Cuomo por las acusaciones de acoso que hay en su contra. Veamos. You have even gone so far as to legally go after these women. One of those women, Charlotte Bennett, is here in the audience this evening. You sought to access her private gynecological records. She cannot speak up for herself because you lodged a defamation case against her. I, however, can speak. What do you say to the 13 women that you sexually harassed?
If you want to be in government, then you have to be serious and mature. Pues el exgobernador se defendió diciendo que esos casos habían sido retirados tras largas investigaciones. Y tras este debate que duró alrededor de hora y media, algunos analistas creen que efectivamente sí sirvió porque las acusaciones del exgobernador Cuomo y Curtis Sliwa, el candidato republicano, mostraron a Mamdani como una persona sin experiencia y con ideas de extrema izquierda. Sin embargo, restará ver en los próximos días si la intención de voto de los neoyorquinos efectivamente cambia después de este debate. Así nos vamos a la pausa comercial. Escándalo en la NBA. Figuras prominentes de este deporte fueron arrestados en una presunta red criminal vinculada a la Cosa Nostra. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Ya volvemos. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. El mundo deportivo profesional ha sido sacudido tras revelarse una investigación del FBI que vincula a las familias criminales de la Cosa Nostra y que ha resultado en el arresto de 34 personas, incluyendo figuras destacadas de la NBA. What you don't know is that this is an illegal gambling operation and sports rigging operation that spanned the course of years. The FBI led a coordinated takedown across 11 states to arrest over 30 individuals today responsible for this case, which is very much ongoing. Entre los detenidos están el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, el base de los Miami Heat, Terry Rozier, y el exjugador Damon Jones. La operación denominada Diagram Zen reveló una red nacional de apuestas ilegales que manipulaba sistemas deportivos y canalizaba dinero hacia organizaciones criminales. Rozier fue arrestado por apuestas en la NBA, mientras que Billups está implicado en juegos de póker. El director del FBI, Kash Patel, elogió el trabajo de los agentes y advirtió que los esfuerzos para mantener la legalidad en las apuestas apenas comienzan. Y el FBI de Milwaukee, Wisconsin, anunció los resultados de la operación Chalkline, una investigación criminal que duró varios años y cuyo objetivo era desmantelar una violenta banda callejera que operaba en Milwaukee y Racine con conexiones directas a un importante cártel internacional. De acuerdo con un comunicado del FBI, agentes especiales y oficiales de la Fuerza Especial de la agencia en Milwaukee detuvieron a 22 personas por delitos federales y ejecutaron 24 órdenes de registro en colaboración con socios locales, estatales y federales. La investigación resultó en la incautación de más de 8 libras de cocaína, 260 gramos de fentanilo, 1.5 libras de metanfetamina, 6 libras de marihuana, 23 armas de fuego y 3 vehículos. Y de Carlos Brown, el delincuente reincidente acusado de apuñalar mortalmente a la refugiada ucraniana Irina Zarutska en el tren de Charlotte, fue acusado el miércoles por un gran jurado federal con cargos que podrían llevarlo a la pena de muerte. Brown Jr., de 34 años, enfrenta cargos de violencia contra un civil en un sistema de transporte público con resultado de muerte, según la acusación presentada en el Distrito Oeste de Carolina del Norte. Los cargos federales hacen que Brown, quien según la acusación actuó con imprudente desprecio por la vida humana, sea elegible para la pena de muerte. Recuerde que si le gusta nuestro contenido, es muy importante su apoyo para que sigamos creciendo. Vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube, nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones para que no se pierda las entrevistas exclusivas y el contenido conservador en español que tenemos para usted. Además, recuerde que todos los días tenemos las conferencias de prensa de la administración Trump en vivo y en español para usted. De nueva cuenta, nos encuentra como @VozMedia en YouTube. La Casa Blanca dio luz verde para que Ucrania emplee misiles de largo alcance suministrados por sus aliados occidentales para atacar objetivos en territorio ruso,
tras levantar una restricción que limitaba su uso. Funcionarios estadounidenses confirmaron que la medida adoptada en los últimos días por la administración de Donald Trump otorga a Kiev mayor libertad para responder a la ofensiva del Kremlin y eleva la presión sobre Moscú en medio de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra. El cambio se produjo poco antes de que las fuerzas ucranianas lanzaran un misil de crucero Storm Shadow de fabricación británica contra una instalación rusa en la región de Bryansk. Según Ucrania, el proyectil impactó con éxito en una planta utilizada para la producción de explosivos y combustibles para cohetes, logrando superar las defensas antiaéreas rusas. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó hoy que empresarios de Estados Unidos están siendo investigados por contrabando de combustibles, un millonario negocio que involucra también a altos mandos de la Marina Mexicana. Este caso de tráfico de gasolinas y diésel, conocido en México como el huachicol fiscal, fue desvelado el mes pasado por las autoridades tras la detención de un vicealmirante, 5 marinos, además de exfuncionarios de aduana y empresarios que conformaban una red criminal vinculada también al robo de estos productos en el país. Sí hay empresarios estadounidenses en las carpetas de investigación, afirmó la mandataria durante su habitual rueda de prensa matinal, aunque no dio más detalles. A temas económicos, la venta de viviendas usadas en Estados Unidos mantuvo una tendencia al alza en el mes de septiembre, en línea con las expectativas, según los datos publicados este jueves por la Federación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Unos 4.06 millones de casas y apartamentos cambiaron de dueño ese mes a tasa anualizada, lo que representa un aumento del 1.5% respecto a agosto y del 4.1% interanual. Los analistas preveían esa misma cifra, según el consenso publicado por MarketWatch. Y escucha esto, Coca-Cola informó que ya comenzó a vender un refresco endulzado con azúcar de caña en los Estados Unidos. La decisión se dio después de que el presidente Trump exigiera a la compañía que fabricara una versión estadounidense de su Coca-Cola mexicana. La empresa reveló que a partir de este otoño venderá una nueva botella de vidrio de 12 onzas de una sola porción en mercados selectos de Estados Unidos. Tras conocerse el informe, el director ejecutivo de la empresa, James Quincy, explicó que no se sustituirá la bebida actual, sino que se trata de un nuevo producto que se hará con azúcar de caña como lo hacen en México. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel de voces. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor, mucho más pronto. El operativo contra el narcoterrorismo en el Caribe continúa siendo una prioridad de esta administración. Hoy se llevó a cabo una reunión con los miembros del gabinete en la Casa Blanca para hablar de ello. Para analizarlo, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos, compañeros. Y bueno, desde temprano hubo reportes también de aviones bombarderos estadounidenses que habrían sobrevolado muy cerca de una isla venezolana. También, por otra parte, durante esta reunión, el presidente Trump dijo que pronto se verán acciones en tierra en Venezuela. Comienzo contigo, Orlando. ¿Qué se sabe de ello? Bueno, el Wall Street Journal confirmó lo de los bombarderos. Efectivamente, Estados Unidos envió 2 bombarderos que entraron prácticamente en zona aérea de Venezuela. Estuvieron un rato ahí, luego se retiraron, estuvieron a 8 kilómetros de una isla de Venezuela, a poco menos de 80 kilómetros de territorio continental de Venezuela. Yo creo que este tipo de intimidación jamás había llegado a este nivel. Es notable. Ahora, también es muy llamativo que durante el round table que hizo el presidente Trump para hablar de los cárteles del narcotráfico, cuando le preguntaron, dijo que no,
En un principio esto estaba siendo reportado por estas aplicaciones radares que rastrean los vuelos. Efectivamente se trataba de 2 bombarderos que habían salido desde Estados Unidos, pero finalmente el mismo Wall Street Journal sacó un artículo con una exclusiva hablando de esto. Entonces, sí ocurrió, no se sabe exactamente por qué el presidente pues dijo que no estaba ocurriendo, pero lo cierto es que las cosas siguen escalando. Hoy el presidente dejó claro, esto es un hecho, es inminente, van a venir bombardeos contra los cárteles del narcotráfico en tierra. Esto coincide con este trayecto de los bombarderos, es decir, cuidado, y lo que está ahorita en curso es una especie de ensayo, de entrenamiento para lo que va a venir, pero lo cierto es que al haber un round table donde estaba prácticamente toda la plana alta de la administración, los miembros del gabinete más importante, sección de Rubio, que está en Israel, claramente esto es una prioridad de la administración Trump. La lucha contra el narcotráfico es central en la política exterior de este gobierno y particularmente la lucha contra el cártel de los soles que dirige Nicolás Maduro. Así es. ¿Quiénes más estaban en esta reunión en la Casa Blanca, Alfonso? ¿Y qué más se discutió precisamente en esta mesa redonda sobre estos operativos en el Caribe? Bueno, estaban los principales líderes. Estaba Pam Bondi, la fiscal general, estaba la secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, el secretario de Defensa. Evidentemente, el mensaje es uno claro, de que estos no son meramente operativos antinarcóticos. Esta es una verdadera guerra en contra del narcotráfico, en contra de narcoterroristas. Ya lo definió el Departamento de Justicia como una guerra no internacional, en el sentido de que no es en contra de un Estado, de un gobierno legítimo, sino contra un cartel, el cartel de los soles, y que son combatientes ilegales. Yo creo que Estados Unidos ya se aproxima, como bien dice Orlando, a tomar una acción más contundente. Como se ha reportado, es evidente que los esfuerzos para combatir el narcotráfico en las zonas marítimas, en las rutas marítimas, están siendo efectivos. Por eso los narcotraficantes pues están obviamente utilizando las rutas terrestres, y por eso es importante el poder atacar esas rutas terrestres, y lo que viene son ataques, lo que hemos hablado en el pasado, probablemente bombardeos quirúrgicos dentro de Venezuela. Eso viene. O sea que no nos debe sorprender, pero la administración está, debido a que esto ya se está prolongando y que vienen estos posibles ataques aéreos a Venezuela, el presidente también mencionó la posibilidad de informar al Congreso sobre estos ataques, pero también pudiera ser, porque es una realmente guerra en contra de los narcoterroristas, conseguir una autorización del Congreso. Recordemos que el presidente George W. Bush obtuvo no una, sino 2 autorizaciones para tener el apoyo del Congreso a favor de la guerra en contra del terrorismo, de todos los grupos de alguna manera vinculados al ataque del 11 de septiembre. Entonces, aquí, si se quiere desarrollar verdaderamente una guerra en contra del narcoterrorismo en el hemisferio occidental, pues quizás el presidente pudiera terminar pidiendo una autorización para conducir del Congreso, para declarar la guerra a los carteles. Y que, como ustedes lo mencionan, muy interesante que el día de hoy se mencionó en varias ocasiones que estos narcocarteles son el equivalente a ISIS y a Al-Qaeda en nuestro hemisferio y que van a ser tratados como tal. Lo mencionó tanto el presidente como el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Ahora, en el marco de todo esto, allá en Venezuela, Padrino López, ministro de Defensa, reconoció hoy que la CIA está presente en suelo venezolano. ¿Qué significa este reconocimiento, Vanessa? Pues yo creo que es simplemente el régimen diciendo lo que todos sabíamos y lo que ya Estados Unidos y el presidente había confirmado, ¿no? Que había autorizado operaciones de la CIA en Venezuela. Yo lo que creo simplemente es que creo que el régimen siempre utiliza como esa estrategia de que en diferentes escenarios tienen diferentes respuestas, unos se victimizan, los otros se muestran como si fueran valientes, un poco tratando de confundir, y esto se puede leer de muchas formas, puede leerse como que simplemente
tienen como que la intención de decir, miren, Estados Unidos sí ya está acá, vamos a combatir, o también puede ser que estén diciendo, miren cómo quieren dar un golpe de Estado y por eso nosotros vamos a presionar y ahí lanzar una amenaza. Es decir, yo creo que ya con todo lo que estamos viendo, con todo el despliegue que estamos viendo, con incluso lo más sospechoso que a mí me parece es efectivamente que el presidente Trump haya negado ahora lo de estos bombarderos que evidentemente todo el mundo estaba siguiendo la aplicación cuando empezaron a publicar las imágenes en Twitter, y todos sabemos que sí, porque el presidente lo negaría. Bueno, yo creo que hace parte de la estrategia. Y creo que ya las cosas han subido a otro tono, entonces, a otro tono que además implica inteligencia, que implica la CIA y que implica todos estos movimientos tan importantes para todos esos venezolanos y toda la gente que está esperando que algo suceda en Venezuela. Por supuesto. Y en ese sentido, aquí en Voz Media hemos estado trabajando para informar a esos millones de venezolanos que están atentos a lo que sucede en Venezuela y en este despliegue, y a millones de personas que están atentos a ello, para tratar de informarles con la mayor veracidad y profesionalismo posible. El día de ayer, Diosdado Cabello amenazó a políticos, periodistas e influencers, incluyendo a nuestro compañero Orlando Avendaño, aquí presente, miembro de Voz Media. En Voz Media rechazamos, condenamos categóricamente este tipo de acoso, de amenazas y de intento de cooptar la libertad de expresión, y como empresa norteamericana estamos tomando las medidas a nuestro alcance para proteger y garantizar la seguridad e integridad de todos nuestros colaboradores. Es inaceptable este tipo de amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro. Orlando, ¿quieres decir algo al respecto? Nina, yo te quiero agradecer a ti, quiero agradecer a todo el equipo que la verdad me ha acompañado en esto, y yo creo que tiene muy claro de que esto también es un mensaje en contra de la labor que se viene haciendo aquí a diario. Precisamente es una demostración del gran trabajo que se viene haciendo, de que se está haciendo lo correcto y que está incomodando a la gente correcta. Así que por ahora a seguir, que nada nos detenga, particularmente pues tomando las precauciones que hay que tomar, pero adelante. Yo creo que así actúa una tiranía de esta naturaleza, así que no debemos sorprendernos, debemos cuidarnos, pero a seguir. Y por supuesto, este tipo de amenazas no van a doblegar la misión que Voz tiene, y para eso tenemos a nuestras autoridades y a nuestras instituciones que seguramente tomarán cartas en el asunto también. Pasamos al siguiente tema. Ayer fue el segundo día de debate por la alcaldía de Nueva York, y esta vez para muchos pareciera que Andrew Cuomo salió mejor parado que el primer debate, pero ¿será esto suficiente para evitar que gane Mamdani? Alfonso, ¿cómo lo ves? Andrew Cuomo pareció dominar con ataques agresivos en contra de Mamdani. ¿Crees que esto divide el voto demócrata y beneficia indirectamente a Sigua como la opción conservadora y clara, o todavía podría haber una última esperanza de que Sigua se retire y favorezca esto a Cuomo? No, yo creo que él lo ha dicho en numerosas ocasiones de que se queda en la contienda, y yo creo que sí, está impidiendo que Cuomo pueda ganar. O sea, yo he visto muchos debates, pero debo decir, los debates políticos de la ciudad de Nueva York son muy particulares porque parece lucha libre. O sea, fue muy contencioso, una confrontación muy fuerte. La forma de hablar de los neoyorquinos pues siempre llama la atención. Realmente entre Silva y Cuomo apabullaron a Mamdani, que se vio flojo, no pudo dar detalles en sus respuestas. Incluso cuando hicieron una pregunta específica sobre un referéndum sobre iniciativa para construir más vivienda, él dijo que no había asumido una postura sobre el tema. O sea, se vio tan flojo y tan indeciso. Eso es uno más nunca quiere admitir una cosa así en público en un debate. Creo que Cuomo y los expertos dicen que Cuomo fue el gran ganador del debate, fue muy efectivo en continuamente presionar a Mamdani, y Mamdani se vio como una persona con muy poca experiencia, lo presionó sobre el tema de sus posturas antisemitas. Vamos, fue un debate muy bueno para Cuomo, pero
sigue Sliwa estando ahí en la contienda y eso definitivamente no ayuda. ¿Cómo? La verdad es que Mamdani tiene ahora mismo las probabilidades de ganar la contienda, pero eso también demuestra que hay una proporción significativa del electorado en Nueva York que está dispuesto a votar por una persona con poca experiencia y con una ideología extrema de izquierda. Claro. Ahora, Vanessa, ¿qué opinas de las acusaciones de Sliwa y Cuomo en contra de Mamdani por avivar el antisemitismo y apoyar la yihad global? ¿Y cómo afecta esto a la comunidad judía? Pues yo creo que la comunidad judía debería estar literalmente en pánico. Sin embargo, hemos visto que se ha reunido con algunos judíos, con algunos líderes judíos que no sé particularmente qué, digamos, qué específica grupo sean o cómo consigue estas reuniones. En algunos casos en los que, no en Nueva York, pero en otros casos de contiendas políticas en los que yo he podido hablar con personas cercanas a aquellos judíos que se reúnen con gente que pareciera, digamos, una amenaza para ellos, lo que me han dicho es que cuando alguien tiene todas las posibilidades de ganar, si es una amenaza, pues aún más se tienen que sentar a hablar con él porque pues tienen que dialogar. Puede ser este el caso. Sin embargo, es muy peligroso. Él ha intentado incluso sacar propaganda en hebreo, intentando apuntar a los judíos. Ha dicho que él va a ser el alcalde de todos. Y ahí sí yo debo decir que, por ejemplo, cuando a él le preguntan sobre cualquier cosa que esté pasando en Gaza o en Israel, él ha entendido en este momento que su mejor respuesta es decir, yo voy a ser el alcalde de Nueva York, yo no sé, no me voy a meter en lo que está pasando allá, no tengo por qué opinar lo que está pasando allá, y esa ha sido su intención de moderarse, pero sin duda yo creo que debería ser su intención de parecer un moderado, pero sin duda yo creo que veo que debería ser una amenaza para los judíos y deberían estar en pánico. Lo que pasa es que ya digo, pues ya a estas alturas muchos deben creer que lo único que queda es sentarse para que sea lo menos peor posible. Bueno, y falta prácticamente una semana, un poco más de una semana para estas elecciones. Cerramos el tema contigo, Orlando. Bueno, sí, le pusieron pilas a Cuomo. Yo creo que aprendió de su debate anterior, que fue un desastre. También Sliwa. Creo que Mamdani no tuvo el mejor desempeño. No sé, yo creo que esto pudiera cambiar un poco las cosas. Todavía creo que es muy remota la posibilidad de que Mamdani no gane. Yo creo que solamente un milagro lo salvaría. Ahora, con respecto a Sliwa, es verdad que él ha dejado claro que él no tiene disposición de retirarse y que va hasta el final de la contienda, pero todavía faltan días y hay que recordar que Eric Adams, hasta el día antes de que se retiró, decía que él no se iba a retirar. Entonces, a ver, aquí hay que salvar a la ciudad de Nueva York. Y yo creo que eso lo entienden los republicanos y lo entienden los demócratas que están con Cuomo. Hay que ver qué es lo que sucede. Todavía quedan algunos días a ver, aunque ha dicho Sliwa que no se va a retirar, hay que ver qué es lo que sucede. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. Como le informamos, los demócratas bloquearon un proyecto de ley republicano que buscaba pagar los salarios a trabajadores esenciales y a personal militar. La iniciativa, presentada por los senadores Ron Johnson y Todd Young, fue rechazada en el Senado con una votación 54-45, quedando por debajo de los 60 votos necesarios. Solo 3 demócratas se sumaron a los republicanos: John Fetterman, Raphael Warnock y Jon Ossoff. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema. Alfonso, ¿qué revela el rechazo demócrata al proyecto de ley de Johnson y Young sobre las prioridades del liderazgo progresista frente a los trabajadores esenciales y las Fuerzas Armadas? Mira, lo dije ayer, el objetivo de los demócratas, y tiene que quedar bien claro para todo el pueblo americano, es hacer sufrir al pueblo para sacar ventaja política a una crisis. Esto es algo de sentido común, pagar a los miembros de las Fuerzas Armadas
pero no, ni eso están dispuestos a hacer. Y es que quieren ponerle presión a la administración, haciendo sufrir al pueblo, que los empleados no estén pagados, que los miembros de las Fuerzas Armadas no estén pagados. Fíjate que otra crisis que se viene es la del programa suplementario de asistencia nutricional, que estos son las prestaciones alimentarias, ¿no? De la cual dependen hasta más de 40 millones de americanos. Para el 1 de noviembre se vencen los fondos. Ya hay más de 25 estados que van a estar dejando de dar esos beneficios. ¿Dónde están los demócratas? No que ellos creen en estos beneficios. El estado que más va a estar afectado es California, que es el que más recibe fondos del programa suplementario de asistencia nutricional. Entonces, esto es un esfuerzo claro para que la gente pase hambre, para que la gente no reciba su salario, para poner en riesgo el control aéreo de los vuelos comerciales. O sea, esto es bien preocupante. Se están echando la casa por la borda sencillamente para adelantar su agenda política, para tratar de hacer quedar mal al presidente Trump. Pero creo que el pueblo americano se está dando cuenta que ellos son los responsables, y si la gente sufre o si pasa algo que Dios no lo quiera, los van a responsabilizar a ellos. Es de verdad terrible lo que pudiera pasar bajo estas condiciones, como tú lo dices también, muchos trabajadores aéreos, las tropas, muchos trabajadores de seguridad que no están recibiendo pago y que de un momento a otro van a tener que buscar un trabajo alternativo para poder seguir manteniendo a sus familias. Y gente va a pasar hambre. Gente va a pasar hambre gracias a ellos. Ahora, Vanessa, ¿cómo puede el Partido Republicano capitalizar políticamente este bloqueo para reforzar su mensaje de responsabilidad fiscal y de defensa de quienes mantienen al país en funcionamiento? Pues yo creo que han estado haciendo muy bien con todas las ruedas de prensa que han dado y toda la información que han dado. Esta mañana, por ejemplo, reportaban que había gente que les había dicho directamente que les está tocando hacer Uber en las noches, trabajadores, digamos, empleados esenciales que siguen trabajando pero sin sueldo, y que les está tocando hacer Uber o hacer domicilios en las aplicaciones de domicilios para intentar conseguir algo de dinero mientras pasan estos días. Yo creo que esta votación de hoy es aún más clara de la intención de los demócratas, porque todos esos trabajadores que hoy, antes de esa votación, tenían la esperanza de que al menos iban a tener el sueldo ahora después de esa votación, tienen claro que los culpables son los demócratas, y yo creo que son muchos empleados y muchas personas no se lo van a perdonar, porque pues es que a nadie le queda fácil aguantar semanas sin sueldo. Son dos opciones muy claras las que han presentado los republicanos para poder seguir las discusiones sin afectar a los empleados esenciales. La primera, la resolución continua que permitía seguir operando con el mismo presupuesto que ya había sido aprobado por ambos partidos. Se negaron a hacerlo. Ahora, esta ley de emergencia que se presentó para tratar de pagarles, aunque sea a estos empleados esenciales, y también la rechazan. Orlando, ¿qué riesgos enfrenta el Partido Demócrata al prolongar este cierre que está resultando tan nocivo para muchos? No, creo que el riesgo es político y tiene que ver con próximas elecciones. Pero yo creo que no lo están viendo, ¿no? Y ya metidos en este embrollo, en este desastre que han provocado, parece que el Partido Demócrata simplemente quiere jugársela toda, ir hasta el final y ver qué pasa. Es decir, extender esto lo más que se pueda, que puede ser muchísimo, y puede implicar un costo tremendo, a ver si eventualmente es la administración la que cede, y si la administración cede, eso le va a generar un costo político al Partido Republicano, por haber cedido y por no haber sido firme en la implementación de la agenda del presidente. Yo creo que esa es en parte la apuesta del Partido Demócrata, que sean los republicanos los primeros que cedan. Los republicanos no van a ceder, por eso es que no hay certeza de que esto vaya a acabar pronto, pero yo creo que la presión tiene que ser muy bien ejercida para que jamás los demócratas puedan sacar algún tipo de rédito de esto. Y en eso los republicanos tienen que seguir haciendo la labor que ya vienen haciendo, que la están haciendo muy bien. Ojalá que no veamos algo suceder, alguna catástrofe
Como lo decíamos, hay áreas que son sumamente preocupantes, como el control aéreo, personal de seguridad, las mismas tropas que en este momento se necesitan más que nunca, que están lanzando esta guerra en contra del narcoterrorismo en la región. Ojalá que no suceda algo de lo que los demócratas se vayan a arrepentir por llevar a cabo este cierre sin sentido. Vámonos al siguiente tema que también está acaparando titulares el día de hoy, y es que el mundo deportivo profesional ha sido sacudido tras revelarse una investigación del FBI que vincula a las familias criminales de la Cosa Nostra y que ha resultado en el arresto de 34 personas, incluyendo figuras destacadas de la NBA. Alfonso, ¿qué impacto podría tener esta vinculación entre figuras deportivas y organizaciones criminales en la percepción pública de las instituciones deportivas como espacios de integridad y de meritocracia aquí en los Estados Unidos? Bueno, a mí me da gracia porque si hay una asociación, un grupo que se ha dado golpes de pecho por defender ideologías como Black Lives Matter, es la NBA, ¿verdad? Y ya nos damos cuenta de un gran esquema de corrupción que implica más de 30 jugadores y coaches. O sea, estaban utilizando información interna a la cual solo tienen acceso jugadores y coaches para defraudar a apostadores, a casas de apuestas. Por lo menos sabemos que esto influenció un juego. Esa es la información que tenemos, pero no sabemos si hay más juegos. O sea que todo una gran farsa. Todas estas personas hablando, LeBron James está implicado, pero ¿verdad? Pero la NBA sí ha asumido posturas a favor de Black Lives Matter. Y sin embargo, mira qué tipo de esquema de corrupción se está dando en el seno de la organización. No sé, yo creo que esto le hace daño al NBA. Por eso quizás es mejor que los baloncelistas y los coaches se enfoquen en hacer lo que saben, jugar baloncesto y no meterse en otros temas. Porque cuando vemos esto, después de todo, claro, de lo mucho que han pontificado, pues uno dice, caramba, qué ironía. Claro, ¿tú crees que esto podría, y te lo pregunto como abogado, esto podría derivar en la necesidad de legislación para prevenir este tipo de situaciones? Es posible, y me imagino que habrá vistas en el Congreso sobre esto para ver cómo esto se puede evitar. Recordemos en el pasado, cuando por ejemplo, en el béisbol, cuando salió evidencia de que había jugadores, los jonroneros, que estaban tomando distintos medicamentos para poder desarrollar su cuerpo más y darle más duro a la bola y pegar más cuadrangulares, ¿verdad? Se tuvo que regular, claro. Cómo eso se reguló y eso llevó a audiencias en el Congreso, a vistas en el Congreso. O sea que es posible que así pase y es posible que se apruebe legislación. Vanessa, ¿cómo ves este escandalazo? Pues como de una película, ¿no? Y de hecho la rueda de prensa con todo ese montón de instituciones, de personas, es decir, hace rato yo creo que yo no veía una rueda de prensa con tantas personas ahí paradas y diferentes, digamos, agencias colaborando con esto, además, familias de la mafia en todo esto. Y pues nada, muy bien que la administración esté haciendo, digamos, una investigación sobre estas familias criminales y sobre estas apuestas criminales, pero pues yo diría que más allá de eso, más allá de todo eso, lo que uno puede, digamos, decir, entre otras cosas, como persona normal o televidente normal que uno ve, es que pues yo reflexionaba, estos jugadores ganan muchísimo más que lo que supuestamente, según la información que hasta ahora tenemos, pudieran haber estado obteniendo por este tipo de cosas. Y la pregunta es como, ¿por qué lo hacen? Y yo creo que mucha de esta gente que está metida en estas cuestiones simplemente es como que les gusta, es vicio, les gusta como que la adrenalina de hacer lo malo y apostar al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, pues uno reflexiona sobre este tipo de cuestiones, porque no solo es lo de los jugadores, sino también que tenían máquinas, por ejemplo, para engañar a quienes jugaban póker, pues para repartir mal. Es decir, para quienes están viendo en casa, mi mensaje: no apuesten, que es malo. Así es, para los que quieran ir al casino a ganarse algo, por favor,
los van a estafar. O sea, si vayan a divertirse sabiendo que no es que se van a convertir en millonarios. Cerramos el tema contigo, Orlando. Sí, de acuerdo. Esto es el vicio, y el vicio obviamente con consecuencias también terribles, porque se está legitimando, se está enriqueciendo una estructura de la mafia que está en Estados Unidos. Esto es una realidad. Y yo creo que en todo caso lo que entusiasma aquí es que vemos a una administración y a un FBI dispuesto en desmantelar estas mafias, en abordarlas y en enfrentarlas. Y yo creo que eso es lo que tiene que hacer. Más allá del problema ético y moral de quienes participan en estos esquemas, lo importante es que haya una autoridad que evite que esto ocurra, que imponga el orden y que sea severo contra este tipo de delitos. Si no hay autoridad, no importa la sociedad que sea, va a devenir en este tipo de desviaciones. Así es. Bueno, por lo menos salió la punta del iceberg. Veremos qué más arrojan investigaciones del FBI, un escándalo de proporciones mayúsculas. Gracias a Dios que esta administración está tomando cartas en el asunto. Se nos terminó el tiempo. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a ustedes por su confianza. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Recuerde que puede contactarnos directamente a través de ellas. Y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase y active las notificaciones para que no se pierda ningún contenido. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.